Colosenses, si yo quisiera motivarlo, si quisiera decirle, venga, ¿saben? Les voy a dar una razón para leer Colosenses. Y pensaba en esta. Colosenses es una conversación en la que usted es convencido al leer lo que está leyendo, es convencido de que Jesús es el que debería tener el control de su vida. Y cuando usted se sienta a leer Colosenses, de eso debería terminar convencido, diciendo, oiga, el que debería tener el gobierno, el que debería tener la última palabra en lo que yo soy y en lo que yo hago, es Jesús. Vale la pena que Jesús tome el control. Y de eso se trata Colosenses, de que usted vea a Jesús como el Señor y el dueño. Y le aseguro que cuando eso pasa en su vida, pues usted no vuelve a ser el mismo. Quiero ir al texto de hoy, porque si ya vimos qué estamos tratando de manera general, quiero que vayamos a los versículos que vamos a estudiar hoy o que hoy nos van a traer luz a nuestra vida. Y hemos venido leyendo los versículos del 5 al 11 durante los últimos domingos, tratando ciertos aspectos de nuestra vida que al conocer a Dios deberían quedar atrás. Y de esto se trata el llamado que el capítulo nos está haciendo. Cosas que deben quedar atrás cuando usted conoce a Jesús, cuando usted se encuentra con Dios. Entonces quiero que leamos este enunciado del versículo 5 y aquí hay un pequeño resumen, pero inicia así. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan, ¿dónde? Dentro de ustedes. Lo que Dios quiere quitar de nuestra vida no es algo bueno. Lo que Dios quiere quitar de nuestra vida es algo pecaminoso, algo que nos destruye, algo que nos separa y nos aleja de Dios. Entonces la intención de Dios es buena. Pero ¿qué cosas están en esta lista que hemos venido mirando? Solo para recordarlo, es como si dijera, hagan morir las cosas pecaminosas. ¿Cuál hemos mencionado? Inmoralidad, avaricia, que es idolatría, y las palabras y el temperamento fuera de control. Todo esto usted lo puede encontrar en nuestros últimos capítulos de YouTube y están ahí en la lista para que usted vuelva a ver, ay, el tema de la inmoralidad, ay, el tema de la avaricia, ay, el tema de las palabras y el temperamento fuera de control. Una pregunta, ¿qué espera Dios de mí este año? Si yo le preguntara, ¿qué espera Dios de usted este año? ¿Qué respondería? ¿Qué cree usted que Dios espera? Pues según esto, quiero que mire el versículo 9. Él dice, hagan morir estas cosas porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Esta carta está hablándole a una persona que se ha encontrado con Dios y dice, ustedes ya se han quitado algo que era parte de su vida, de una vida de antes. Dice, versículo 10, ahora vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, la que Dios te ofrece, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Qué espera Dios de ti este año? Dios espera que este año algo dentro de ti muera. Dios espera que algo dentro de ti, ¿qué pase? Muera. Pero también espera que algo dentro de ti comience a vivir, a florecer. El mensaje de hoy es un mensaje que puede cambiar por completo la forma en cómo usted espera vivir su vida con Dios. Dios quiere que algo dentro de ti muera y morir da miedo. Entonces, algunos de nosotros, mientras escuchemos la predicación de hoy, vamos a decir, uy, no, pero esto está muy radical, esto suena un poco fuerte, pero dése la oportunidad de entender qué es lo que Dios dice y qué es lo que Él quiere que muera dentro de usted para que algo nuevo comience a vivir. Piense en este título que dice 2026 o 2026, un año para vivir según ¿qué? La nueva naturaleza. Uy, esto está interesante y usted lo va a ir entendiendo un poquito más. Un año para vivir según la nueva naturaleza. Dios quiere que usted este año se vea diferente.
Dios quiere que usted este año, voy a cambiarle la palabra, más profunda. Dios quiere que usted este año sea diferente, porque verse, me puedo ver de muchas maneras, me puedo cambiar acá, me puedo cambiar a ciertos hábitos, me puedo ver más saludable o menos saludable. No es como te ves, entonces Dios quiere que seas diferente. Y ese ser diferente es muy profundo y es lo que vamos a hablar hoy. Hace algún tiempo, ya en realidad hace mucho tiempo, porque creo que los que no recuerden esto ya se darán cuenta que es de otra generación, había un programa llamado Cambio Extremo. ¿Cuántos recuerdan Cambio Extremo? Son todos los mayores. ¿Quiénes no lo recuerdan? Son todos los que son más jóvenes. Cambio Extremo. Y Cambio Extremo, si bien había un programa que había que se daba aquí en cadena nacional, el Cambio Extremo que a mí me gustaba o el que yo conocí era uno gringo. Y Cambio Extremo lo que proponía era un cambio extremo y hablaba de cómo cambiar el lugar donde la gente vivía. Y me gustaba, me emocionaba mucho ver cómo este programa llegaba a lugares que estaban destruidos y la gente vivía ahí, las familias vivían ahí acosados y no tenían cómo cuidar a su bebé porque vivían con todo destruido y eran muchos niños y los niños no tenían dónde jugar y entonces era peligroso y el papá trabajaba en casa y todo el mundo estaba ahí como triste y entonces llegaba Cambio Extremo y lo que proponía era tomar esa vivienda y reconstruirla, cambiarla por completo y era muy chévere porque en unos días empezaban a mostrar cómo demolían todo lo que había y después de unos días la familia se había ido y volvía y le mostraban a la familia lo nuevo y entonces era emocionante porque en realidad lo que yo veía era todo lo que yo siempre quería. Uy, si yo tuviera eso. Y entonces yo veía cómo cambiaban, no sé, le ponían una pista aquí y ponían un ascensor dentro de la casa. Cambio extremo. Había un sentimiento y una emoción, porque hay una emoción al pensar en que lo que está mal, lo que no funciona, lo que no sirve puede transformarse y puede resurgir algo completamente nuevo. Es emocionante, como cuando Betty la Fea se cambió y ella llegó y apareció modelando y la vieron y entonces ya no era Betty la Fea, sino era Betty la Bonita. ¡Wow! Porque el cambio extremo, ¿no? Si todo esto habla de cambios y los cambios siempre generan emoción, deberían generar en usted emoción. La pregunta es si cuando Dios me pide a mí cambiar, en lugar de emoción me genera a mí miedo. ¿Cómo va a ser ese cambio extremo que Dios quiere? Quiero asegurarle que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es un cambio extremo. Mucho mejor que el de Betty, mucho mejor que el de las casas, porque al final todos esos eran cambios externos. Lo que Dios quiere hacer es un cambio extremo dentro de nosotros. Así que quiero que se quede con esta frase para que podamos ir a ver cuál es el problema y cuál es la solución. Y esta frase me va a recordar algo. Ser salvo, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos Dios te salva, ser salvo es recibir de Cristo una nueva naturaleza. Aquí volvemos a esta palabra, una nueva naturaleza. Dios quiere hacer un cambio extremo dentro de ti, una nueva naturaleza que anhela agradar a Dios. Imagínese tener ahora eso dentro de usted, algo que quiere agradar a Dios y que hace morir el corazón pecaminoso que buscaba vivir independiente de Él. Aquí hay un problema, un corazón que quiere vivir independiente de Él, pero también aquí hay algo milagroso, un corazón nuevo que ahora quiere agradar a Dios. Este mensaje es para usted. Este mensaje es para todos los que están cansados de intentar cambiar algo en su corazón y no han podido. Este mensaje es para los que se preguntan si realmente Dios puede quitar eso que tanto lo ha lastimado de su vida. Hoy quiero hablarle a todas estas personas también que aman a Jesús, pero que cada día se parecen un poquito menos a Él. Y hoy quiero que, pensando en esto, usted sepa que Dios tiene un cambio extremo para su vida. Pero vamos a ir entonces a una idea sencilla pero muy profunda. ¿Cuál es el problema? Y el problema es la naturaleza pecaminosa. Definitivamente ese es el problema más grande de toda la humanidad. El versículo que hemos estado leyendo, estas partes que la Biblia nos muestra, nos revela y nos empieza a hablar de este término. Y dice el versículo 5, así que hagan morir
las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, porque ustedes ya han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. La vieja naturaleza. ¿A qué se referirá Pablo con la vieja naturaleza? Y es que en la Escritura hay algo a lo cual la Biblia se refiere que habita en todos los seres humanos, y es esta naturaleza pecaminosa. Él identifica, nos dice algo acerca de esta naturaleza, esto que vemos en pantalla. Podemos encontrar que todos nacemos con una naturaleza inclinada al pecado, que nos separa de Dios, y solo Jesús tiene el poder de quitarla. Y es que esta naturaleza que habita en todos nosotros está corrupta. Es una inclinación, escuchen esto, la naturaleza pecaminosa es una inclinación profunda en nuestro corazón a vivir de manera independiente de Dios. Todos tenemos dentro de nosotros una inclinación que es parte de nosotros y que nos inclina constantemente a pecar y a hacer lo malo. No se puede arreglar. No es de ese tipo de cosas que yo la maquillo un poquito por fuera y se arregla, está dañada. Pero hay algo relevante en este sentido, y es que todos la tenemos. Nadie puede decir, no, yo nunca peco, en mí no existe eso. Todos tenemos esta inclinación a vivir de manera independiente de Dios, y por eso es que vemos en nuestras vidas estos arrebatos de ira, la mentira, la avaricia, la inmoralidad sexual. Todo lo que hemos hablado es relevante para todos nosotros, no lo podemos negar, existe en nuestra vida a causa de esa naturaleza que todos tenemos. Esto es importante identificar, todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero hay algo todavía más grave, y es que esa naturaleza nos hace enemigos de Dios. Nadie puede decir yo soy amigo de Dios mientras esa naturaleza todavía no haya muerto. Esta naturaleza es la que nos convierte en enemigos de Dios, porque es la que nos inclina a pecar. Y el pecado nos separa totalmente de Dios. Entonces hay un problema, y hay un problema grave. Es una vieja naturaleza que habita dentro de nosotros. ¿Ustedes se acuerdan de ese edificio Space en Medellín? Un edificio en el 2013, 2014, se cayó, el edificio se derrumbó, murieron 12 personas. Eso fue en el poblado en Medellín. Pero en el estudio del edificio, cuando empezaron a ver, el edificio empezó a aparecer con ciertas grietas. Las grietas que aparecían en los apartamentos mostraban que había un daño. Realmente el problema más grave no eran las grietas, era que había algo en su estructura, en lo principal de la construcción. No estaba hecho los cálculos de manera correcta para que soportara el peso del edificio. El edificio estaba condenado no por las grietas, sino por algo mucho más profundo, que eran sus bases, era la manera en cómo lo construyeron, eran sus columnas, lo que lo sostenía, lo principal, condenaba totalmente el edificio. Y aquí quisiera hacer como una analogía entre esto y la naturaleza pecaminosa, porque tal vez, al igual que en el apartamento, uno puede intentar pintarlo. Y habían apartamentos en el Space que definitivamente parecían muy bien, o sea, por fuera estaban bien, pero allá había algo que estaba dañado de raíz, estaba condenado. Y lo mismo ocurre con la vida cristiana, aunque nosotros hagamos todo nuestro esfuerzo y pongamos todo nuestro empeño en que nuestra vida se vea bien en actos, en obras, en la práctica de algún tipo de religión. Si esa naturaleza pecaminosa sigue ahí, eso ya está condenado. Y todos la tenemos. Pero hay algo muy bonito, bueno, lo podemos observar en estos versículos, antes de observar la esperanza que está en Jesús, y dice, en otro tiempo, esto es lo que la Biblia dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en desobediencia. Aquí está diciendo que esa naturaleza se inclina a hacer lo que Satanás dice, se inclina a hacer lo que la oscuridad dice, y en otro tiempo, hablándole a gente ya cristiana, dice, ustedes vivían de esta manera, siguiendo las inclinaciones oscuras de ese mundo espiritual. Versículo 3 dice, en este tiempo todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza, y aquí es algo muy importante, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios.
Y es que no es algo externo, no es algo que puedas cambiar. Es que es por naturaleza que nosotros somos enemigos de Dios. Lo primero que debería yo identificar es, yo no me había dado cuenta que yo era un enemigo de Dios. Me veo como el apartamento bonito, bien pintadito, porque yo no miento, yo trato de no fumar, trato de no hacer lo que la gente señala como malo. Pero hay algo todavía más grave que es lo que me hace enemigo de Dios, y es que por naturaleza soy enemigo de Dios. Entonces Dios me pide que yo debo crucificar esa naturaleza pecaminosa. Pero esto es algo que no lo puedo hacer yo. Es algo que solo puede hacer Jesús. Y es que el único al que yo puedo acudir para que esa naturaleza sea crucificada es a Jesús. Al único al que yo puedo acudir para que mi naturaleza pecaminosa sea muerta es a Jesús. Pensaba en lo raro que es encontrar, por ejemplo, donantes para ciertas cosas, por ejemplo, para médula ósea. En el mundo es raro encontrar un donante y por lo general es único. Para la gente latina es todavía más grave. Esto no, lo estaba mirando y leyendo, y es que el latino tiene una mezcla genética para la cual es difícil encontrar un donante de médula ósea. Es raro porque nosotros tenemos mezcla de africanos, de indígenas, de españoles. Para otras personas es más sencillo, pero para el latinoamericano, para los venezolanos, para los ecuatorianos, para los brasileños, para nosotros los colombianos es más difícil. Y cuando aparece es único. Es único, aparece una sola persona que puede salvar. Ahora, imagínense este caso que es muy común, un niño que necesita un donante de médula ósea porque si no, esto lo puede llevar a la muerte. Y muchas personas pueden surgir diciendo, venga, yo quiero donar. De hecho, entre los primeros que se busca en la familia, pero por lo general no se encuentra, pero muchas personas de la familia dicen, yo lo hago, pero no lo pueden salvar. Es un único donante, se hace especial por algo genético, por algo de naturaleza. Y así pasa con la naturaleza pecaminosa. No se puede quitar por actos humanos. Tú puedes ir a una montaña, intentar meditar por mucho tiempo, pero la naturaleza pecaminosa sigue ahí. Tú puedes intentar no rodearte de gente, pero esa naturaleza no se va, porque el único que la puede quitar es Jesucristo. Es el único que puede hacer ese acto a través del cual se cambia lo que está por dentro. Por eso las religiones, cuando hablamos acerca de que la parte religiosa u otras religiones fuera del cristianismo no pueden hacer esto, no es porque uno discrimine, es que no hay nada externo que pueda solucionar una naturaleza interna, solo Dios mismo. Así que Jesús, siendo Dios, es el único que puede crucificar esta naturaleza. Miren, observemos lo que dice Romanos 6. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. El único que tiene el poder para poder crucificarla y hacernos libres de ese poder que el pecado tiene sobre nosotros es Jesucristo. Entonces el llamado de hoy es un llamado esperanzador, y es que ahora encontramos ese donante. Hemos encontrado a Jesucristo, la persona a la cual podemos acudir para que arregle ese problema de naturaleza en nuestros corazones. Hay una frase que dice, tal vez usted la pueda completar al oírla: no hay peor ciego que el que no quiere ver. La vida cristiana comienza cuando yo acepto que el problema no son los demás. La vida cristiana empieza cuando yo acepto que el problema no es Dios. Dios, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué los demás hacen esto? No son las circunstancias. La vida cristiana comienza cuando yo entiendo que el problema soy yo, que está dentro de mí, el problema está en mi corazón y que ese problema no lo puedo solucionar por mí mismo, que solo Dios puede hacer algo por mí. Y ahí es donde Jesucristo se vuelve la figura central. Por eso viene esta segunda idea, que es con la que podemos cerrar de manera útil y esperanzadora. Y entonces es el punto número 2, dice la nueva naturaleza. ¿Qué es la nueva naturaleza? ¿Qué significa esto de la nueva naturaleza? Entonces mire recuerde lo que el versículo está diciendo. Versículo 10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Qué no es? ¿Qué no es la vida cristiana? ¿Qué no es? Le voy a decir algo. La vida cristiana no es
una versión mejorada de lo que usted era. Yo antes era así, pero ahora soy cristiano y ya mejoré esas cosas. No, eso no es la vida cristiana. Eso no es lo que la Biblia dice. No dice mueran y nazcan para intentar ser la mejor versión de lo que eran antes. La vida cristiana no es eso. Que usted antes era gritón y ahora es menos gritón. Que usted antes era mentiroso y ahora es menos mentiroso. No, no es. O sea, usted puede cambiar hábitos de su vida, comportamientos en otros espacios. Usted puede convertirse en una persona más culta, más amable, más paciente, sin la vida cristiana. Usted podría encontrar influencias que hagan que usted adquiera buenos hábitos. Entonces la vida cristiana tampoco es tener buenos hábitos. La vida cristiana no es una versión mejorada de lo que yo era. La vida cristiana no es reinventarme. No es que usted llegue a un lugar y entonces empieza a decir que usted puede imaginar algo mejor de usted mismo para alcanzar su máximo potencial. No, la vida cristiana no es que usted va a alcanzar su máximo potencial porque no lo había visto antes y Jesús va a hacer que usted acceda a un poder interno suyo para que usted alcance su mejor versión. No, eso no es la vida cristiana que la Biblia describe. Puede ser la idea que usted tenga, pero lo que la Biblia dice es otra cosa. ¿Qué sí es la vida cristiana? Y ahí quiero que usted mire la frase que pueda ayudarlo a recordar. ¿Qué sí es la vida cristiana? Es en Cristo ya no vivo desde lo que yo era, sino desde una naturaleza nueva, una nueva naturaleza que desea amar a Dios y me hace responsable a mí. Esa nueva naturaleza me responsabiliza de crecer cada día más a su imagen. Entonces la nueva naturaleza o la vida cristiana, ¿qué sí es? Es ser salvados de un corazón que estaba arruinado por el pecado. Por eso es que decimos que Jesús nos salva. No es que nos salvó de no alcanzar nuestro máximo potencial, no, nos salvó de que teníamos un corazón arruinado, enemistado con Dios. La vida cristiana es recibir una naturaleza nueva, diseñada por Dios que no existía antes. O sea, cuando usted conoce a Cristo, usted recibe algo que no tenía antes. Usted empieza dentro de usted a experimentar algo que no existía antes. Dios crea algo nuevo que ahora quiere agradarlo a Él. Ese es el mayor milagro de la vida cristiana. Por eso basarnos en los milagros externos de lo que Dios puede hacer por usted, que entonces yo iba a hacer un chiste, pero es que siempre digo, no, yo tengo que cuidarme más las frases que digo, pero usted a veces llega esperando que Dios solucione algo externo, pero el milagro que Dios quiere hacer es sanar algo interno, es crear algo nuevo dentro de usted. Eso es ser salvados por Cristo. Por eso estos versículos le pueden ayudar a usted a entender mejor lo que sí es la vida cristiana y que usted pueda decir, oiga, yo ya experimento eso. O pueda decir esto, yo quiero eso en mi vida. Yo no había entendido, yo estaba tratando de alcanzar mi mejor versión con Jesús. Pero le voy a decir algo, si usted se queda en eso, hoy va a ser Jesús, mañana va a ser Buda, pasado mañana va a ser Buda más Jesús, y luego usted va a hacer una mezcla y luego usted va a hacer su propia religión. Y eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es voy a recibir algo que yo no tenía y eso va a hacer que yo muera algo y nazca dentro de mí algo nuevo. Eso no lo puede hacer un pastor, no lo puede hacer una iglesia, no lo puede hacer la religión, solo lo puede hacer Jesús, el Jesús real. Y entonces eso es lo que usted va a entender. Bueno, entonces miren lo siguiente, escuche los siguientes versículos porque de manera sencilla quiero puntualizar en ellos. Por ejemplo, Juan capítulo 3 dice lo siguiente: Jesús, hablándole a una persona, a un religioso de su época, que le dijo, Jesús, ¿cómo puedo llegar al cielo? Entonces él responde, Jesús le respondió, Juan capítulo 3, versículo 3, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo. O sea, entiéndalo de esta manera, el cielo, ser un hijo de Dios, tener una relación con Dios, solo se puede experimentar si usted ha nacido de nuevo, si Dios ha hecho un milagro. Estamos acostumbrados a escuchar mi relación con Dios, yo tengo una relación con Dios, yo sé que papito Dios, y la pregunta es, ¿por qué crees eso? O sea, ¿por qué tú crees que tú eres un hijo de Dios? O sea, no,
no estamos hablando de cuánto has pagado para hacerlo, pero tú dices, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, todo eso es verdad. Pero ¿dónde dejas lo de la naturaleza que hay que morir y la nueva naturaleza? Entonces Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿quiénes van a llegar al cielo? ¿Quiénes van a llegar? Los que no fallaron un domingo, los que se portaron bien, los que siguieron ¿Quiénes van a llegar al cielo? Los que hayan nacido de nuevo, los que hayan recibido una nueva naturaleza. Esos son los que pueden ser llamados hijos de Dios. Siguiente versículo dice 2 Corintios 5, 7. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado, ¿qué? Ya lo nuevo. De nuevo, voy a decirle de nuevo el énfasis. Solo existen dos tipos de seres humanos. Solo existen dos tipos de personas en el mundo. Los que han experimentado el milagro de ser nuevos y los que no lo han experimentado aún. Solo existen dos tipos de personas según la Biblia. El que es una nueva creación y el que vive como nació. ¿Ha escuchado la frase ser o no ser? ¿Ser o no ser qué? Pues aquí es nacer o no nacer. Esa es la cuestión. Porque para ser alguien, para ser cristiano, para ser lo que la Biblia dice, primero tengo que nacer. Por eso muchos se frustran o muchos se meten dicen la religión, o sea, en la serie de creencias, pero todavía no son, todavía no han nacido. Y por último, quiero que escuche esto. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice lo siguiente. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Esa naturaleza no tiene arreglo, no se puede arreglar. Dice, y ser renovados en la actitud de su mente. O sea, cambiar su manera de pensar y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. Dios le da a usted un corazón diseñado y creado a imagen de Él. Dice, en verdadera justicia y santidad. La razón por la cual usted responde a lo que la Biblia dice no es porque usted está intentándolo y echándole ganas, es porque Él pone algo nuevo que no existía. Así que usted, ¿cómo se viste? ¿Cómo vive esa nueva naturaleza? Dice que aprendiendo a ser más como Jesús. Usted y yo tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Hoy domingo quiero decirle que si usted se acerca a Jesús, si usted rinde su corazón a Él, entonces Él promete darle un corazón nuevo. Pero a partir de ahí, ¿qué pasa? Se me van los malos hábitos, se me van los malos pensamientos, salgo de todas mis adicciones y esclavitudes. No, dice, Él te da un nuevo corazón que ahora tienes que desarrollar. O sea, un corazón que ahora tiene que cada día crecer para parecerse más a Jesús. Usted va a tener que tomar la decisión. Mire, ser cristiano es morir a cosas de una vida pasada para nacer a nuevas. No existe, le voy a dar algunos factos, algunos hechos, o no hechos, sino realidades puntuales. No existe un Jesús a mi manera. Un Jesús a tu manera no es Jesús. Solo existe el Jesús real de la Biblia. No existe uno que tú te imagines. Jesús no puede elegirse a la carta. Es que yo creo que Jesús no es así. Y con el paso del tiempo, cuando tenemos un Jesús así, a mi manera, Jesús se parece cada día más a nosotros y no nosotros cada día más. ¿Te has fijado en eso? Que cuando decimos que Jesús tenemos una relación con Dios de nuestra manera, Dios se parece más a nosotros, porque Dios es más tolerante como yo, Dios es más bondadoso, Dios se antoja más de las cosas que yo me antojo. ¡Ay, qué casualidad! O sea, Dios empieza a parecer más a mí en lugar de yo parecerme más a Él. No se puede, no hay un Dios a mi manera. Creer en un Dios de manera diferente casi siempre, es que la Biblia dice eso, pero la idea que yo tengo de Dios es distinta, porque yo he estudiado las religiones y yo he empezado a darme cuenta que Dios es de esta manera. Casi siempre eso es un disfraz para no cambiar cosas o para acomodarse a cosas que tú deseas y Dios no. Seguir a Jesús significa que tú no negocias lo que Él dice. Seguir a Jesús significa que tú el amor siempre lo unes a la verdad. No hay es que Jesús es amoroso. Sí, pero Jesús también es verdadero. Van juntos. Seguir a Jesús significa que tú caminas con Él y haces las cosas que Él haría.
como él rodeándose de discípulos de la iglesia. Por favor, solo ponga atención a esto. Si el Jesús al que usted está mirando se parece más a usted, no es el Jesús de la Biblia. Un Jesús humanista, un Cristo sin costo. Yo quiero seguir a Jesús, pero no quiero morir a cosas de mi vida anterior. Un Cristo lleno de gracia, pero sin arrepentimiento. Yo sé que Él me entiende, yo sé que Él es bueno, yo creo que Dios va a hacer esto porque Él es bueno. Entonces es un Dios o un Cristo de gracia, pero sin arrepentimiento. Escuche, no es un yo decido las cosas de mi vida y Él me acompaña. Así no funciona Jesús. Jesús dice, yo reino, tú te rindes. Ese es el Jesús que nos está llamando, uno al que nos vamos a rendir, no que nos va a ir siguiendo para sacar nuestra mejor versión. El Jesús que solo motiva, pero no transforma, no es el Jesús de la Biblia. ¿Cuántos días y cuántos mensajes lo han motivado a seguir adelante en su proyecto de vida, pero no lo están transformando en su corazón? Usted y yo buscamos motivación para sentirnos bien, pero no necesitamos motivación, necesitamos transformación. Y eso es lo que conocer al Jesús de la Biblia va a hacer en mí. Jesús no viene a mejorar tu vida, Jesús viene a darte una vida nueva. Así que la fe cristiana no es creer más en ti, ¿sí? Creer más en ti, no, la fe cristiana es morir a ti y creer más en Él. Eso no te va a hacer más inseguro, no te va a hacer débil, te va a hacer fuerte, porque tú vas a estar con Cristo, con el Jesús real. Así que quiero que piense en el regalo que Dios nos está ofreciendo de una nueva vida. Y es importante porque el texto de hoy es como una bisagra. Los versículos anteriores nos han dicho, mueran a esto. Y uno dice, pero ¿cómo hago? Necesitas una vida nueva. Si la tienes, vas a poder morir a esto. Pero los versículos que vienen los próximos domingos son las cosas que tú deberías practicar. Perdonen, amen, sean justos. Y es lo mismo. No vas a poder hacerlo si no tienes primero una vida nueva. Mira, los discípulos tuvieron junto a Jesús un proceso continuo en medio de las caídas. Morir y nacer a Él no significa que tú no te vas a equivocar, que no tienes procesos. Piensa en cómo los discípulos tuvieron que vivir el proceso continuamente de confiar en Jesús, arrepentirse y seguir adelante. Cuando los discípulos se equivocaban no decían, ay no Jesús, tú tienes que cambiar porque es que así no me gusta. No, los discípulos hacían las cosas mal, iban al maestro, el maestro los corregía y ¿quién cambiaba? ¿El maestro o ellos? Ellos morían a una manera de pensar antigua, renovaban su manera de pensar, empezaban a conocer al Jesús real que la Biblia nos muestra y eran transformados. Así que ser o no ser, nacer o no nacer. Y quiero que pensando en esto, vayas al final de nuestro momento, y es que pienses, ¿qué va a definir tu vida hoy? ¿Quién va a definir lo que eres? En esta nueva vida, en esta vida nueva que Dios nos da, si es que Dios nos ha dado su Espíritu, porque Él dice que nos lo entrega cuando creemos en Él, en esta nueva vida que Él nos entrega, el versículo que está en pantalla nos habla algo que está en lo que hemos estado estudiando. Dice, en esta vida nueva no importa si eres judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, si es esclavo o libre. Cristo es lo único que importa. Él vive en todos nosotros. Muchas cosas son las que durante mucho tiempo han hecho que nos identifiquemos con ellas, pero cuando tenemos una nueva naturaleza, ya no deberíamos identificarnos con esas cosas que nosotros creíamos que éramos, o creíamos que nos daban valor, o creíamos que nos dirigían. Porque ahora el que tiene la nueva naturaleza, con lo que se identifica y a lo que quiere parecerse es a Jesús. Esa es la nueva identidad, es querer parecerse a Jesús. Una persona que ya tiene a Cristo debería verse a sí mismo como Cristo lo ve. Es la razón de nuestro comportamiento, la forma en que nos vemos. Pero si, por ejemplo, en la vida cotidiana a un niño desde pequeño le dicen, usted sí es necio cuando comete un error, usted sí es necio, es necio, es necio, y crece con esa calificación. Él cuando crece, su identidad está basada en lo que le han dicho tanto tiempo, usted sí es necio.
Pero qué diferente es cuando alguien ha tomado una identidad diferente. Eso se ve sencillamente, por ejemplo, en nuestras prácticas. Un doctor de urgencias, cuando ve un accidente no se asusta. Uy, ¿qué pasó? No, él sale corriendo y aunque no esté vestido, con su bata de doctor, él va y lo atiende. Porque hay algo que ha invadido su mente y es la manera en cómo él se ve. Un deportista, cuando va a la playa y está de vacaciones, dice, me voy a levantar a correr. Lo que se le ocurre es, y aquí puedo hacer ejercicio. Y otras personas dicen, pero es que no viene a descansar. Pero es que su mente ya lo define en otras cosas que él ha decidido poner como su identidad. El músico no hace mucho esfuerzo para darse cuenta de que, uy, esto como que está desafinado, pero también escucha, uy, esa melodía suena tan bonito. Y él no se está esforzando mucho por encontrar esas cosas. Le surgen de manera natural porque hay algo con lo cual se identifica. Pero de la misma manera es el que ha nacido de nuevo y se identifica ahora con la nueva naturaleza. Cuando sirve, lo hace espontáneamente, él le nace tomar algo, ayudar, venga, ¿en qué le puedo servir? Porque el servicio hace parte de lo que es su vida, su identidad. Cuando comete un error, él dice, ay, esto no va de acuerdo con lo que yo hago, perdóneme, discúlpeme, yo no soy así. Él reconoce su error porque ya se identifica con una nueva manera de pensar. Perdóneme, yo antes era así, pero ya no. Trata con amor a otras personas porque Dios ya lo trató con amor a él y ha sentido su perdón. Entonces la manera en que él trata a los demás, aunque todos los demás le caen encima, él dice, no, perdonémosle esta. Trata con misericordia. Ante la muerte es diferente porque aunque haya muerte y sufrimiento, el que tiene una nueva naturaleza y una nueva identidad siempre piensa en la esperanza, en que Dios tiene un futuro para él y que un día estarán todos juntos para con Dios. Entonces su dolor lo vive de una manera diferente, lo vive de la mano de Jesús. Ante la enfermedad, el sufrimiento, la nueva identidad transforma. Lo que Dios quiere hoy es que nosotros le entreguemos nuestra vida entera a Jesús para que Él sea todo en todos. Así ya no habrá juicio en nuestra vida y lo que nos definía lo dejaremos atrás. Ya no me define lo que yo antes creía que me definía. Ya lo que para mí era importante, ya no era importante. ¿Recuerdan la vida de Pablo, el que escribió la carta? ¿Qué era lo que lo definía a él? Él era una persona que era instruida en una fe religiosa, pero en una fe que lo definía para hacer lo que estaba mal. Entonces él se sentía orgulloso porque pertenecía a una gran familia, porque pertenecía a una gran religión. Lo que lo definía a él lo hacía perseguidor de los cristianos y terminaba haciendo cosas malas porque esas cosas lo definían. Entonces él tomaba a los cristianos y los llevaba a la cárcel, pero él tiene un encuentro con Jesús y el Señor Jesús le cambia lo que es él y le dice, ahora tú eres mi hijo. Y ahora como hijo él actúa con amor, con misericordia, escribe la Biblia, gran parte del Nuevo Testamento lo escribe Pablo y Pablo empieza a mostrar cómo es ese camino, el camino en el que yo quiero parecerme a Jesús, el que al final termina restaurando mi vida y el camino en el que yo busco a Jesús para hacer morir mi carne, el camino que me da una nueva naturaleza, el camino que crucifica la antigua naturaleza y el camino que me da una nueva naturaleza. El pan y el vino que nosotros siempre compartimos en la cena al final es ese momento en el que Jesús lleva a la cruz esa vieja naturaleza. En ese momento, cuando Él muere y dice consumado es, lo que hace posible es que nosotros podamos tener una nueva naturaleza. Esas palabras dicen es, ya he ganado la nueva naturaleza para ustedes. Ahora ustedes tienen que recibirla por fe. Así que es interesante que mientras tomemos el pan y el vino, reflexionemos en morir a la vieja naturaleza, aceptar a Jesucristo como todo y recibir una nueva naturaleza.